Juárez, en Open Mazatlán, bajo la dirección del ilustre maestro Antonio Martínez Ataide. Por esos logros, a los 13 años fue nombrado instructor en estas materias con retribución económica. Bachiller graduado en la Escuela Preparatoria de Jalisco de la Universidad de Guadalajara. Médico egresado de la Universidad de Guadalajara a los 21 años. Cuando cursaba el segundo año de medicina, a la par hizo el primer año de filosofía y letras en la misma universidad. A partir del segundo año, se integró a un grupo piloto que por primera y única vez hizo la carrera en el Centro Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, lo que le permitió desarrollar una gran práctica médica. Declarado indigenista por la influencia de otros egresados de la Universidad de Guadalajara que trabajaron en el Centro Ceremonial Huichol San Andrés Cojamiata, en Nayarit, así como el historiador Fernando Benítez, hace su tesis Teoría y Praxis del Desarrollo de las Comunidades Rurales. Ex profesor, cofundador de la Escuela Preparatoria de la Cruz de la Universidad Autónoma de Sinaloa, impartiendo las cátedras de Filosofía y Sociología. Estudios de maestría en Salud Pública en la Escuela Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud de México, donde se forman los cuadros epidemiólogos. Allí tuvo la influencia del antropólogo social argentino, doctor Eduardo Menéndez Espina, profesor investigador de diversas universidades en México, Argentina, Brasil y España. Fue docente a tiempo completo y primer coordinador académico de la maestría en Salud Pública de la Escuela de Graduados de la Universidad de Guadalajara. Fue jefe de Planificación y Evaluación y de Atención Médica de la Secretaría de Salud en el estado de Aguascalientes. Ex asesor de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Salud en México. Cofundador de Organismos Mexicanos de Derechos Humanos y de Solidaridad en apoyo a la lucha del pueblo salvadoreño, junto con el antropólogo doctor Gilberto López y Rivas, exdirector y profesor investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y ha escrito para diversas editoriales en el país, así como es autor de algunos libros. Estudió la maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Escuela Independiente de las Naciones Unidas. Ha sido médico rural y formador de personal para la salud en lugares apartados por más de 10 años, luego de recoger diferentes experiencias médicas en Centro y Sudamérica. Fue fundador de la primera clínica hospital con quirófano en la Cruz de Lota, Sinaloa. Fue director del Centro de Salud de la Cruz de Lota en Sinaloa también, donde transformó los planes de salud pública al establecer por primera vez en Sinaloa las cuotas de recuperación acordes a las necesidades de la salubridad y la asistencia. 20 años de experiencia en medicina y atención médica de bajo costo. Fue responsable del programa de diabéticos del Club de Leones en el sur de Sinaloa. Profundizó dicho programa para atender a la población no derechohabiente y cubrir los vacíos que dejaron las instituciones de salud. Este programa detecta nuevos diabéticos, valora a los ya diagnosticados, califica la atención médica que reciben los enfermos por parte de clínicas públicas y privadas y los orienta para que reciban valoración y tratamiento especializado de bajo costo en sus complicaciones, pues de ojos, corazón y riñones. Ex colaborador de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la zona sur en planes de servicio social a nivel de dispensarios médicos y ha participado como comentarista en programas radiofónicos y televisivos. Columnista en El Sol del Pacífico, ex colaborador del Club del Abuelo Municipal, Cruz Roja, Fundación Felton y Cáritas en la ciudad de Mazatlán. Presidente del Consejo de Administración de Juguemos Sinaloa AC, colaborador de David Werner, ganador del primer Premio Internacional de Educación para la Salud que otorga la Organización Mundial de la Salud y del primer Premio de Salud Infantil de la Academia Americana de Pediatría, asesor del grupo especializado en la fabricación de sillas de rueda Prójimo en Duranguito, San Ignacio, Sinaloa, asesor del grupo especializado en la fabricación de muebles de cartón Habilítate Mazatlán. Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra en La Cruz, Elota, Sinaloa. Es mucho, ¿verdad? Pero es médico especializado en la cura del diabético sin medicinas, con alimentos, ejercicio y el buen uso del agua, del aire, del sol y de la tierra. Presidente del Consejo de Administración de la empresa Sanarme S.A.D.C.B., dedicada al control y cura de diabéticos sin medicinas. Embajador de Bayalab
proyecto educativo para América Latina dirigido por el máximo exponente de las neurociencias, Jürgen Klarik. Conferencista sobre alteraciones metabólicas del azúcar, en las que se incluyen padecimientos como diabetes, cáncer, enfermedades neurológicas y de origen autoinmune. Creador del curso digital Controla tu azúcar en 10 días. Un procedimiento de 6 pasos para la cura del diabético tipo 2 y para el control del diabético tipo 1, que actualmente se ofrece para toda la población que habla hispana en América. Estamos hablando y le damos la bienvenida al doctor Carlos Miyazaki. La verdad que pensé en decir su currículum, pero dije yo, es muy importante que la gente sepa, doctor, cuál es su trayectoria, cuál es su carrera, cuáles son todo lo que usted ha recorrido y lo que ha hecho y lo que está haciendo, ¿no? Hay varias cosas que cuando yo lo conocí a usted estaba la botica, ¿sí, no? Sí. Del pobre, ¿no? De los pobres. De los pobres. La botica de los pobres. Ahí fue donde yo lo conocí a usted, doctor, y se me hacía muy curioso eso. ¿Qué es la botica de los pobres, doctor? Mire, la botica de los pobres fue... bueno, sigue siendo todavía, aunque yo estoy ya digamos, despegado, ¿no? De ese proyecto, pero surgió en el año 2003, sí, como una opción alternativa de bajo costo para la atención de enfermos crónicos degenerativos, ¿no? Y entonces ahí, en ese tiempo, pues no había tanta difusión de lo que es la medicina de bajo costo. Y digamos, acababan de ingresar al país medicamentos genéricos internacionales. En realidad los medicamentos genéricos nacionales de baja calidad, entonces ahí pues tuvimos que aprender para usar la medicina de bajo costo, porque no había opciones después de la crisis del 94, ya no había opciones para la atención, para el consumo o el uso de medicamentos, ¿no? Claro, en ese tiempo pues todavía yo tenía la visión o digamos el entendimiento de que era necesario usar medicinas para el control y la cura del diabético, ¿no? Entonces posteriormente, sí, luego de haber atendido algunos miles de diabéticos, me di cuenta de que no era así, sino que llegué a la conclusión de que a pesar, digamos, de que los tratamientos fueran muy completos para el diabético, igualmente sufría las complicaciones, ¿no? Como pérdida de la vista, como el daño de los riñones, los infartos cardíacos, las neuropatías, en fin, ¿no? Entonces ahí, hace 7 años llegué a la conclusión de que había que dejar de usar las medicinas para diabéticos. Y entonces, ya investigando, ¿verdad?, sobre los antecedentes y lo que ha sucedido en el mundo en los últimos 50 años, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, de que, o sea, que la teoría médica ha sido orientada, ¿sí?, detrás de los intereses de los fabricantes de alimentos y medicinas, ¿no? Y entonces, por esa razón, es que yo abandoné el proyecto de Botica de los Pobres y entonces me encarrilé en otra dirección. La hace como 10 años aproximadamente surgieron en diferentes partes del mundo clínicas donde concentraban diabéticos, les retiraban sus medicinas y entonces se vio en estos experimentos sociales que en 30 días curaban el 30% de los diabéticos, ¿verdad? Se curaban, ¿no? En esas clínicas. Entonces yo retomé esa experiencia que se dio en diferentes países y empecé a aplicarla. No con poquito miedo, con mucho miedo, la verdad, porque uno piensa que es sagrado lo que uno aprende en la universidad, en los hospitales, y entonces la verdad es que, pues, para tirarse al río, como se dice, o sea, costó, ¿no? Pero, pues, una vez, digamos, logrado el primer caso resuelto de diabetes, entonces se vino un segundo y un tercero, y 10 y 15 y varias decenas, sí, hasta pasar de un centenar.
¿no? Ahora, doctor, pues la diabetes está a la orden del día en jóvenes, o sea, no respeta ya edades, ¿no? ¿Qué es la diabetes? Mire, la diabetes es un padecimiento en donde hay un alza, una elevación del azúcar, ¿sí? Teóricamente se maneja como una elevación del azúcar en sangre. Pero para mí, en lo personal, sí, la diabetes empieza desde que empiezan a incrementarse el nivel de azúcar en cada una de las células de nuestro cuerpo. Y eso sucede normalmente, ¿sí?, 10 a 12 años antes de que aparezcan los niveles altos de azúcar en sangre. Entonces es posible, por esa razón, detectar 10 años antes de como lo hacen regularmente los médicos, Sí. detectar, digamos, la posibilidad de que la persona vaya a desarrollar el padecimiento ya declarado como tal, de manera formal, ¿verdad?, por los organismos internacionales. Bueno, incluso hablando de los organismos internacionales, por ejemplo, las Naciones Unidas, la OMS, considera diabético aquel que tiene 125 de miligramos de insulina en sangre, ¿no? O prediabéticos, Sí, también ahora y traen eso. le llaman prediabético aquel que tiene entre 110 y 124. Sí, pero hay estudios recientes de los últimos años que han confirmado que el ser humano, desde hace miles de años, su nivel de azúcar normal está entre 70 y 90. Entonces, lamentablemente, es reducida la corriente de médicos en el mundo que considera problema un nivel, digamos, de azúcar arriba de 90 en sangre, ¿no? Ahora, hay que considerar que, como les decía, como el azúcar en sangre sube 10, 12 años después de que inicia, Sí. después de que inicia después de que inicia la elevación, o sea, inicia en las células, es lo que se denomina médicamente resistencia a la insulina. O sea, la resistencia a la insulina consiste en que por el consumo de alimentos, sí, empiezan a aumentar los niveles de insulina, sí, y a más grande el consumo de azúcares o alimentos que se hacen azúcar, sigue incrementándose la insulina a tal punto en que la insulina ya no puede cumplir la función de repartir, sí, el azúcar al resto del organismo, o bien de guardarlo como reserva, Sí. sí, digamos, en forma de grasa, ¿no?, que esa es la función de la hormona insulina. Entonces, en ese sentido, o sea, yo más bien trabajo con lo que es la resistencia a la insulina, que es la situación, se puede decir, predisponente, ¿sí?, a la aparición del padecimiento. Bueno, entonces ahorita, incluso antes de esos estudios genéticos, quizá un poco a tanteo, ¿sí?, yo consideraba en lo personal diabético ya aquel que tenía arriba de 80 de niveles de azúcar en ayunas, ¿no? Sin embargo, pues ya los estudios genéticos nos dijeron que había un margen hasta 90 y entonces ya me ubiqué, digamos, en esa corriente médica internacional, ¿no? Entonces que cada vez, o sea que es muy reducida todavía, la verdad es que la mayoría pues no considera problema niveles de azúcar hasta 124 en su mayor parte. Sí. Vamos a ir a un corte comercial y volviendo, doctor, ¿por qué ahora se ha disparado mucho la diabetes en la población? Vamos a ir al corte y regresamos.